¿Sabías que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca ofrece asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad? La sede central de nuestro consultorio funciona en el edificio del colegio en calle Sarmiento número 54 de Bahía Blanca. Atendemos en distintos puntos de la ciudad como la terminal de ómnibus, Espacio Unido de Villanocito, Duba y en las delegaciones municipales de Villa Rosas, Cerri y Villa Jardín. También en Tres Arroyos y Coronel Pringles. Contamos con 28 abogados consultores y 2 directoras a cargo de la coordinación de las consultas. Mediante convenios con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Salesiana de nuestra ciudad, estudiantes de la carrera de abogacía participan del consultorio a través de prácticas profesionales. Gracias a la dedicación y la solidaridad de los colegas, este servicio cumple una función social fundamental para quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Muchas gracias a todos los que vinieron. Con el calor que hace, la verdad es que es un esfuerzo para todos estar acá. En el Zoom creo que no hay nadie, pero si hay alguien, también los saludo. Bienvenidos a todos. Y si les parece, vamos a empezar a hablar de las modificaciones tributarias introducidas desde el DNU 70-2023 en adelante hasta la 27743, que es la nueva ley tributaria que trata un montón de impuestos y crea regímenes específicos nuevos. El DNU, la verdad es que no tiene demasiadas implicancias tributarias porque, como todos saben, los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta que están previstas en la Constitución Nacional para tratar cuestiones específicas por el Poder Ejecutivo
Y para tratar estos temas específicos se necesitan determinados requisitos excepcionales. Y hay determinadas materias sobre las cuales no pueden tratar los DNU, por ejemplo, materia electoral, penal y tributaria. Entonces, por lo tanto, en el DNU no vamos a tener demasiadas manifestaciones acerca de los tributos, pero si lo leemos con detenimiento, vemos que hay determinados regímenes que dejaron de existir o leyes que se derogaron, entonces eso puede tener un coletazo en el ámbito tributario. Por ejemplo, se derogó la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Promoción Comercial, que establecían distintos beneficios, exenciones, desgravaciones, amortizaciones aceleradas para determinados bienes, y con la eliminación y derogación de estas normas, estos beneficios dejaron de existir. A su vez, hay algunas reformas en el ámbito aduanero. Por ejemplo, se derogó la ley que prohibía la importación de cubiertas usadas, y en cuanto a todo el trámite aduanero, ahora se requiere que sea electrónico. Y a su vez se prohíbe que el Poder Ejecutivo pueda establecer restricciones o limitaciones a las importaciones y exportaciones por cuestiones económicas, motivos para fomentar el empleo, etc. Ahora pasamos a la Ley Bases, que la Ley Bases la verdad es que tampoco tiene demasiado contenido tributario, porque al ladito de la Ley Bases salió la 27743, entonces dejaron todo lo tributario para la otra norma. Pero de esta ley lo que podemos rescatar es que crea un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen de fomento para inversiones superiores a 200 millones de dólares que se hagan en el país, y establece un régimen muy beneficioso, ya sea en materia impositiva, aduanera y cambiaria. Por ejemplo, se reduce la alícuota del impuesto a las ganancias. La alícuota máxima va a ser de 25%, hoy es un 35%. Establece la devolución acelerada en el IVA en un plazo de 3 meses, que todos sabemos lo que cuesta que el fisco les devuelva los saldos a favor a los contribuyentes. También establece plazos más breves para amortizar los bienes de infraestructura, y el objetivo de esto es, obviamente, fomentar las inversiones del exterior, promover el empleo, promover la exportación de servicios y mercaderías al exterior y fomentar determinados circuitos económicos. Y ahora sí, vamos a la 27743, que es la norma de carácter tributario que trajo este gobierno y que era muy esperada porque tiene un montón de temas que estaban dentro de una nebulosa durante todos estos primeros meses del año. El primer título de esta ley lo que instaura es un régimen de facilidades de pago y de regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Entonces se pueden regularizar a través de esta moratoria las obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024 relacionadas con tributos, obligaciones de la seguridad social y aduaneras, todos los intereses compensatorios y punitorios relacionados con estas obligaciones, multas y demás sanciones que se encuentren firmes, retenciones y percepciones, ya sea que estén practicadas o no, planes caducos, planes vigentes también se pueden reformular, se pueden incluir obligaciones que se encuentren en marco de discusión administrativa en el Tribunal Fiscal o contencioso administrativa en el Poder Judicial, siempre y cuando el contribuyente obviamente se allane y asuma el pago de las costas y se comprometa a no repetir. Y como último punto, pero no menos importante, permitió regularizar el aporte solidario y extraordinario, que este aporte se definía como un aporte, pero en realidad era un impuesto que se aplicó al patrimonio de los contribuyentes que tuvieran que su patrimonio fuera superior a 200 millones de pesos, y se instauró cuando estaba vigente el COVID para solventar los gastos producto de la pandemia. A raíz de eso se iniciaron un sinnúmero de acciones declarativas de inconstitucionalidad para cuestionar la procedencia de este aporte, y la realidad es que todos los que estaban vigentes, todos los juicios que estaban vigentes terminaron adhiriéndose a esta moratoria porque es muy beneficiosa y era la primera vez que se permitía en una moratoria regularizar el aporte.
Todas las anteriores no lo permitieron. Como toda moratoria, tiene exclusiones objetivas y subjetivas. Las objetivas es qué cuestiones no se pueden regularizar a través de la moratoria y no se pueden regularizar los aportes y contribuciones con destino a obras sociales, Renatea y Renatre, tampoco las cuotas de la RT o seguro de vida, el componente previsional y obra social del monotributo, y tampoco las contribuciones y aportes del régimen de casas particulares. En cuanto a las exclusiones subjetivas, ¿en qué consisten? Son las personas o los sujetos, en realidad, que no pueden adherirse a estas moratorias. En primer lugar, los declarados en estado de quiebra. Segundo, los condenados con sentencia firme en segunda instancia por delitos aduaneros, tributarios o delitos comunes relacionados con el incumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea propias o de terceros. Y a su vez tampoco se pueden adherir a este régimen las personas jurídicas cuyos directores, socios, gerentes, administradores hayan sido condenados por estos delitos que les comenté recién. Y por último, un detalle es que también excluye dentro de los sujetos que no pueden adherirse a este régimen los agentes de percepción y retención que se encuentren con un procesamiento firme y la causa esté elevada a juicio oral por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Esta exclusión es bastante controvertida porque se deja fuera del régimen a sujetos que hayan retenido la suma de 100.000 pesos por mes, porque actualmente ese es el umbral mínimo para caer dentro del delito, pero se permite que sujetos imputados y aún con sentencia, aunque no firme, de primera instancia por evasiones agravadas de 15 millones de pesos, puedan adherirse al régimen. Entonces, la realidad es que es bastante controvertida esta exclusión. De todos modos, si uno estuviera en esa situación, hay herramientas a las que uno puede recurrir para plantear la extinción de la acción penal, no por los beneficios, sino aplicando el régimen de la reparación integral de la víctima. Pero bueno, eso no es tema de esta charla, era solo un comentario. Efectos del acogimiento. Cuando el contribuyente se acoge a la moratoria esta, se producen dos efectos automáticos. Primero, se suspenden las acciones penales y a su vez se interrumpe la prescripción. Entonces, si luego se decreta la caducidad de los planes de pagos a los que se haya adherido el contribuyente, renacen las obligaciones las obligaciones y los derechos del fisco para continuar con la acción penal y promover la denuncia si es que al momento de la adhesión del plan no se había formulado aún. En relación a los efectos de la cancelación de las obligaciones, una vez que el contribuyente termina de pagar las obligaciones que hayan sido regularizadas a través de esta moratoria, se produce la extinción de la acción penal y el mismo efecto sucede en caso de que un contribuyente haya abonado una obligación antes del 31 de marzo de este año y tuviera una acción penal dando vueltas. ¿Por qué es esto? Porque si no sería muy injusto que un sujeto que ha cumplido con su obligación sustancial de pagar el impuesto lo haya pagado antes de marzo y esté atravesando el juicio cuando otro que no lo había pagado logra meterse en la moratoria y ahí se extinguiría la acción. Entonces, por eso se equiparan los efectos tanto para las obligaciones regularizadas a través de la moratoria como para aquellas que ya estuvieran regularizadas al 31 de marzo de este año, que era la fecha de corte que toma la moratoria. En cuanto a las modalidades de adhesión, acá tenemos una bifurcación porque los contribuyentes podían optar, tenían diferentes etapas y diferentes formas de pago. Si el contribuyente quería pagar de contado o hasta en 3 cuotas, tenía distintos beneficios según el momento en el que se acogiera a la moratoria. Si lo hizo dentro de los primeros 30 días, el 15 de agosto de este año, la moratoria preveía una condonación del 70% de los intereses punitorios y compensatorios. En cambio, si lo hizo dentro del día 31 hasta el día 60, se reducía la condonación de los intereses a un 60%.
Y por último, si lo hizo dentro del día 61 hasta el día 90, que fue el 14 de octubre, la condonación de los intereses se reducía a un 50%. Pero si el contribuyente no tenía la posibilidad de pagar de contado o en un plan de pagos de hasta 3 cuotas, si se adhirió a la moratoria dentro de los primeros 90 días, se les condonó un 40% de los intereses. En cambio, si lo hace dentro de los últimos, o sea, del día 91 en adelante, hasta el 31, hasta el 13 de diciembre, que vence el plazo para adherirse, la condonación ahora va a ser solamente de un 20%. Acá tenemos otro cuadrito con la condonación de los intereses. Se condonan de pleno derecho los intereses de las obligaciones que ya estuvieran canceladas al 31 de marzo del 2024 y, dependiendo de la fecha de adhesión, la condonación. Esto siempre que haya sido de contado o hasta 3 cuotas. Como vimos, si era con un plan de facilidades de más cuotas, la reducción era del 40 o actualmente del 20. En cuanto a las modalidades de pago, que son las formas que acepta el fisco para cancelar estas obligaciones de la moratoria, solamente son 2, contado o plan de facilidad. No se permite la compensación, que esto es una diferencia con otras moratorias de otros momentos, que sí permitía compensar saldos a favor para pagar las cuotas de la moratoria. En cuanto a las condiciones de los planes de pago, como toda moratoria, o por lo menos las últimas, esta incluye un pago a cuenta, cuyo porcentaje depende de la caracterización del contribuyente. Y a su vez, la cantidad máxima de cuotas también depende del contribuyente. Por ejemplo, para pequeños contribuyentes, para micro y pequeños emprendedores, para quien tiene certificado MIPYME y para entidades sin fines de lucro, el anticipo es de un 15% y la cantidad máxima de cuotas son 84. Para personas humanas y sucesiones indivisas que no tengan el certificado MIPYME, la cantidad máxima de cuotas es de 60 y el anticipo es un 20. Para las medianas empresas también el anticipo es un 20, pero la cantidad máxima de cuotas es 48. Y para el resto de los contribuyentes tienen un anticipo o pago de cuenta del 25% y 36 cuotas solamente. La moratoria obviamente que permite su cancelación anticipada en los términos que prevé la reglamentación y los anticipos en principio se encuentran excluidos salvo aquellos que estuvieran vencidos al 31 de marzo de este año y correspondan a declaraciones juradas que deberían presentarse con posterioridad a esa fecha. En cuanto a la condonación de sanciones y multas, este es otro de los beneficios que trae el régimen y se establece que todas aquellas obligaciones que hayan sido regularizadas a través de cualquiera de los planes previstos, ya sea de contado, 3 cuotas o cualquiera de los planes que vimos recién, tiene la condonación del 100% de las multas y del resto de las sanciones. Y se planteaba la cuestión de qué era lo que sucedía en caso de que un sujeto hubiera regularizado antes del 31 de marzo, pero estuviera sujeto a un sumario por una infracción, ya sea formal o material. Entonces, en este caso, para las infracciones formales, van a estar condonadas si antes del 31 de diciembre de este año el deber formal queda subsanado. Por ejemplo, si no se presentó una declaración jurada, si no se contestó un requerimiento, si ese deber se cumple antes del 31 de diciembre de este año, va a quedar condonada esa sanción que pudiera corresponder. Y en relación a las obligaciones sustanciales, que es la obligación de pago del impuesto, va a quedar condonada siempre y cuando la obligación principal haya sido cancelada antes del 31 de marzo de este año. Esto se relaciona principalmente con la omisión del impuesto, que si uno presenta la declaración jurada pero no paga el tributo, está sujeto a una multa equivalente al 100% del impuesto dejado de ingresar. Entonces, si yo había presentado la declaración jurada fuera de término, pagué antes del 31 de marzo, pero no pagué, estaba sujeta a esta multa, va a ser condonada de pleno derecho. Después también pueden regularizarse las deudas que se encuentren en ejecución judicial a través de un apremio o ejecución fiscal, y el acogimiento del régimen trae consigo el levantamiento de las medidas cautelares.
Como les dije en una de las primeras filminas, también se podían refinanciar los planes de pago vigentes. Esto se podía hacer solamente dentro de los primeros 90 días de vigencia de la moratoria, o sea que ya venció el 14 de octubre de ahora, y tenía una condonación de un 30% nada más de los intereses y se podía pagar de contado o en hasta 3 cuotas. Y por último, pero no menos importante, es el tema de los honorarios, porque si las obligaciones se regularizaron dentro de los primeros 90 días, los honorarios de los apoderados del fisco se reducen en un 50% de pleno derecho. Por las dudas hay que nombrar el artículo, que es el 9, por si alguien se olvida, pero se reducen en un 50%. Hasta ahí tenemos lo relativo a la moratoria, que es el título 1 de la 27743. Ahora vamos a ir a el blanqueo y regularización de activos. Como todos los gobiernos, siempre viene alguno con un blanqueo. Entonces, esto no es algo nuevo, pero sí tiene algunas cuestiones particulares que lo diferencian de los blanqueos anteriores. Este blanqueo está dirigido, o se pueden adherir, sujetos que sean residentes en Argentina, ya sea personas humanas, incluso los monotributistas, que no es una causal de exclusión del régimen, sucesiones indivisas y personas jurídicas. Y también pueden adherirse aquellos que no sean residentes en el país, que lo hayan sido antes del 31 de diciembre, y en caso de que se adhieran, vuelven a ser considerados residentes a los fines fiscales para todos los impuestos. El plazo de adhesión, en principio, es hasta el 30 de abril del año que viene, pero el Poder Ejecutivo se reservó la facultad de extender el plazo hasta el 31 de julio del 2025. Hay distintas etapas, pero esas etapas vamos a ver que se aplican para el régimen general, ya que hay un régimen especial para dinero en efectivo, y los bienes que se pueden regularizar son bienes en el país o en el exterior, ya sea tenencia de moneda, bienes inmuebles, bienes muebles, créditos, criptomonedas, etc. Igual que en la moratoria, acá también encontramos exclusiones subjetivas y objetivas. Exclusiones subjetivas hay un montón, de la A a la W. Acá solamente enumeré algunos. No pueden adherirse el presidente, vicepresidente, gobernador, senadores, ministros, jueces, empleados del Poder Judicial que tengan un cargo de secretario o superior, decano de la universidad, etc. Tampoco los declarados en estado de quiebra, ni los condenados por delitos tributarios, aduaneros o delitos comunes relacionados con el incumplimiento de obligaciones tributarias. Tampoco las personas jurídicas cuyos directores, socios, administradores, gerentes estén condenados por este tipo de delitos. Tampoco quienes hayan recibido planes sociales durante los últimos 5 años, salvo que haya sido por el COVID, que eso es una de las excepciones, ni las personas políticamente expuestas. Y como exclusiones objetivas, no se pueden regularizar dinero que se encuentre en efectivo o depositado en jurisdicciones no cooperantes, riesgosas, por ejemplo, Filipinas, Nigeria, etc. En cuanto al régimen especial de regularización de dinero, tenemos diferencias con el régimen general. El régimen especial está específicamente trabajado en el artículo 31 de la ley y está destinado para dinero en efectivo en el país o también para dinero en el exterior, que puede ser en efectivo, que se encuentre depositado, o títulos que se enajenen y se depositen en el exterior. En todos los casos, el dinero ese tiene que ser transferido a una cuenta CERA, una cuenta especial de regularización de activos, abierta en el país, y solamente se pueden adherir para este régimen especial en la etapa 1, que vence mañana. Así que si alguno tiene algo para regularizar, hasta mañana hay tiempo. El costo de la etapa 1 en principio es de un 5%, pero vamos a ver que hay algunas posibilidades de evadir este 5% y no pagarlo, siempre y cuando esos fondos en la cuenta cera se mantengan ahí hasta el 31 de diciembre del 25, o en cambio de que esos fondos se destinen para fines específicos. Por ejemplo, adquirir títulos de deuda públicos,
participaciones en fondos comunes de inversión, etcétera, siempre y cuando esas inversiones se mantengan también al 31 de diciembre del 25. Otra particularidad de este régimen especial es que prevé un mínimo exento de $100.000 que se diferencia del mínimo no imponible. Por ahí recordarán de cuando cursábamos tributario que nos hacían bien esta diferencia. El mínimo exento lo que significa es que cuando se supera ese umbral, que en este caso son $100.000, se tributa por el total. O sea que en caso de que se regularicen $150.000, $200.000, si el contribuyente decide no aguardar hasta el 31 de diciembre del 25 con el dinero depositado, va a tener que pagar el 5% sobre el total del dinero regularizado. En cambio, en el régimen general hay un mínimo no imponible de $100.000, coexisten estos dos, o sea que uno podría regularizar hasta $200.000 sin pagar, 100.000 en efectivo y otros 100.000 en bienes. Y en el caso del mínimo no imponible, estos 100.000 siempre se deducen de la base. Entonces el tributo se paga solamente sobre el excedente. Y otra particularidad que está por ahí un poco más discutido en la doctrina es si esos $100.000 se comparten con el grupo familiar o no. Se entiende, la mayoría entiende que el mínimo exento para el dinero en efectivo es un mínimo propio, en cambio el mínimo no imponible sí es compartido con los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado y en caso de que más de uno de una misma familia regularice, va a tener que compartir y prorratear esa licencia de los $100.000. En cuanto a los canales de regularización, es un poco lo que ya venimos diciendo. Tenemos dinero en efectivo, el resto de los bienes, mínimo exento, mínimo no imponible de $100.000. El régimen especial solamente se puede acceder en la etapa 1 y en caso de que tenga costo va a ser un 5%. Y el resto de los bienes se pueden regularizar en cualquiera de las 3 etapas y el costo va a ser de un 5, un 10 o un 15, dependiendo de cuándo el contribuyente manifieste la voluntad de adhesión al plan. Y en cuanto a la posibilidad de no tributar, en el primero se puede, el régimen especial de dinero, y en el resto de los bienes no. Etapas del régimen general. Hay 3 etapas. La primera, como dijimos, vence mañana el plazo para manifestar la voluntad de adhesión al plan y para ingresar el anticipo que equivale al 75% de lo que resulte el impuesto especial de regularización. Luego hay 30 días más para presentar la declaración jurada y terminar de ingresar el saldo en concepto de impuesto. La segunda etapa arranca el 1 de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero del 25 y el plazo para presentar la declaración jurada hasta el 28 de febrero. Y la tercera etapa va del 1 de marzo al 30 de abril para manifestar la adhesión y ingresar el anticipo de 75%, y el plazo para presentar la declaración jurada vence el 30 de mayo del 25. Y en este caso la alícuota ya sube al 15. Los pasos, como les venía diciendo, primero manifestación de voluntad, pago del anticipo. En caso de que no superen los $100.000, no es necesario hacer el pago del 75% del anticipo porque obviamente no vamos a tener impuesto especial de regularización. Y luego hay que presentar la declaración jurada, donde ahí sí es necesario acompañar documentación que acredite no solo la titularidad de los bienes, sino también la tenencia al 31 de diciembre del 2023 y a su vez acompañar todos los comprobantes que acrediten la evaluación de los bienes tal como se los está regularizando. ¿Qué pasa si el 75% que se ingresó luego resulta que no equivalía al 75% de lo que daba el impuesto a ingresar? En ese caso, si el anticipo resultó menor, el contribuyente, para poder mantenerse en el régimen, tiene la opción de pagar esa diferencia duplicada. No se va a poder considerar como un pago a cuenta y después va a tener que pagar el saldo. Entonces, si yo había pagado considerando que estaba pagando un 75%, pero resultó que pagué el equivalente al 70% del impuesto, ese 5% yo lo tengo que ingresar duplicado, o sea, un 10%, para poder mantenerme en el régimen y ese 10% no lo voy a poder considerar como un pago a cuenta, solamente el 70% del pago inicial.
Y una particularidad de este blanqueo es que se tienen que ingresar en dólares, salvo algunas excepciones. Los beneficios del blanqueo, porque ¿para qué sirve si no viene con beneficios? Los beneficios son principalmente que los contribuyentes que regularicen van a quedar exceptuados de que se les haga una determinación de oficio por los bienes regularizados. También van a estar liberados de todo tipo de acciones civil, penal, por delitos tributarios, aduaneros, cambiarios. Van a estar liberados del pago de impuestos, impuesto a las ganancias, IVA, impuesto a los débitos y créditos, bienes personales, el aporte solidario, impuesto a la transferencia de inmuebles, etc. Y a su vez, este beneficio se extiende a todos los administradores, gerentes, directores e incluso a los profesionales que certificaron los balances de personas jurídicas que se puedan adherir a este régimen. Y un detalle no menor es que este régimen no implica una amnistía para delitos relacionados con el lavado de activos de dinero proveniente de ilícitos, obviamente. Y por último, ¿qué pasa en caso de que el contribuyente se haya olvidado de declarar algún bien en este blanqueo y el fisco los encuentre? Si los bienes detectados no superan en un 10% de los bienes regularizados, se mantiene el tapón fiscal, estamos ok, y solamente se determinan el impuesto, accesorios y sanciones por esos bienes encontrados. En cambio, si los bienes detectados superan en un 10%, cae el tapón fiscal, suerte con eso, y renacen todas las facultades del fisco para perseguir al contribuyente, iniciar las acciones penales, etc. Y un detalle no menor es que quienes adhieran a este régimen no van a poder adherirse a ningún otro blanqueo hasta el 2038. Así que a tener en cuenta. Y hasta el momento se ingresaron más de 12.000 millones de dólares gracias al blanqueo. Así que está bastante bien la recaudación y surtió efecto. Una pregunta que se hacen muchos es ¿qué conviene, si moratoria o blanqueo? Y la realidad es que son dos herramientas para cuestiones distintas. El blanqueo es simplemente para bienes que no estén exteriorizados y estén en la tenencia de los contribuyentes al 31 de diciembre del 2023. En cambio, la moratoria es para regularizar obligaciones fiscales. Bueno, hasta acá los dos regímenes más importantes de la 27743, que son la moratoria y el blanqueo. Ahora vamos a ver algunas otras modificaciones que introducen, no son tantas, pero sí tocan varios impuestos. En relación al impuesto sobre los bienes personales, establece modificaciones en la norma general, ya que eleva el mínimo no imponible, que pasó de 27 millones a 100 millones. También eleva el monto de la casa habitación, que es un monto deducible, pasó de 137 millones a 350 millones. Así que estamos bien. Y también introduce la equiparación de las alícuotas para bienes en el exterior y en el país, que hasta ahora los bienes en el exterior estaban grabados con una alícuota diferencial y mayor. Ahora se equipara eso y a su vez se introduce una disminución progresiva desde el 2023 hasta el 2027. En el 23 las alícuotas van del 0,50 al 1,50 y en el 27 vamos a llegar a una alícuota única del 0,25. Entonces, cuando se supere el mínimo no imponible, todo va a tributar al 0,25. Todos estos montos obviamente se van a ir actualizando, se establecen regímenes de actualización con el índice de precios al consumidor. Y algo interesante que introduce esta ley es un nuevo régimen especial de ingreso sobre los bienes personales, del impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué es este régimen? Es un régimen voluntario. El plazo de adhesión también vence mañana, así que cualquier cosa corran. Y los contribuyentes que se adhieran a este régimen especial lo que van a hacer es tributar de forma unificada el impuesto sobre los bienes personales por 5 periodos, del 2023 al 2027 inclusive, salvo aquellos que hayan regularizado bienes. Entonces, en ese caso, como los bienes ingresan al patrimonio en el 2024,
la tributación unificada va a ser por 4 periodos y por eso la alícuota también es distinta. Quienes adhieran a este régimen especial van a tener que presentar una única declaración jurada y pagar anticipadamente lo que resulte de este impuesto. Los sujetos que se pueden adherir son personas humanas, sucesiones indivisas residentes al 31 de diciembre del 2023 o los sujetos que a esa fecha dejaron de ser residentes pero que lo fueron con anterioridad y en caso de que se adhieran, obviamente van a volver a ser considerados sujetos residentes a los fines fiscales. Esta es la diferencia que les comentaba recién. Los contribuyentes que adhieren a este régimen van a abarcar del periodo 2023 al 2027 y la base del impuesto se va a multiplicar por 5 y a eso se le va a aplicar una alícuota del 0,45. En cambio, los que regularizaron bienes, a la base se la multiplica por 4 y se aplica una alícuota del 0,50. Acá tenemos la base de cálculo, por ahí para que vean un poco mejor en qué consiste esto. Los residentes en el país van a tener que evaluar los bienes al 31 de diciembre del 2023. A ese monto van a tener que deducir los bienes que están exentos, el mínimo no imponible y el valor de la casa habitación, con estos nuevos parámetros de 100 millones mínimo no imponible y 350 la casa habitación. Este monto hay que multiplicarlo por 5 y después a ese monto hay que multiplicarlo por 0,45 para conocer cuál es el monto del impuesto a ingresar. En cambio, para los contribuyentes que se hayan adherido al blanqueo, van a tener que considerar todos los bienes regularizados en cualquiera de las 3 etapas, hay que especificarlos y después a ese monto hay que multiplicarlo por 4 y aplicarle la alícuota del 0,50. Bueno, los pasos son los que ya dijimos: presentar una declaración jurada, el pago del impuesto, tiene un pago inicial del 75% y después hay que ingresar el saldo. ¿Y cuáles son los beneficios para los contribuyentes que se adhieran a este régimen especial? Primero, que están eximidos de cumplir con todas las obligaciones que conlleva el impuesto sobre los bienes personales. No tiene que presentar más declaración jurada, ni pagar anticipos, efectuar otro tipo de pagos a cuenta. A su vez, cualquier incremento patrimonial que ocurra dentro de estos 5 años queda abarcado con el impuesto que ya pagó. Entonces, salvo liberalidades, o sea, salvo que reciba bienes por donación, que en ese caso tendría que regularizar, dependiendo de cuándo lo reciba, tiene que hacer la multiplicación por los años que faltan y aplicarle la alícuota. A su vez, queda excluido del pago de cualquier otro tributo nacional que recaiga sobre el patrimonio. Por ejemplo, viene otro aporte solidario, quedan excluidos del pago de ese aporte o impuesto, porque el pago es único. Hasta el 2027 es lo único que van a tener que pagar en concepto de impuesto sobre el patrimonio. Y a su vez se les da una estabilidad fiscal hasta el 2038, que consiste en que el impuesto sobre los bienes personales y cualquier otro impuesto nacional que grave el patrimonio no va a poder exceder la carga fiscal del 0,25%, que es la alícuota que va a estar unificada en el 2027. Entonces, la realidad es que es bastante beneficioso. A su vez, la ley después establece distintos beneficios para contribuyentes cumplidores. Por ejemplo, se reduce la alícuota en un 50% para aquellos que hayan cumplimentado en debida forma el impuesto sobre los bienes personales periodo 2020 a 2023 y es requisito que no hayan regularizado bienes. Y a su vez también se establece un beneficio para responsables sustitutos cumplidores, que también se reduce la alícuota, pero en este caso es necesario que tengan el certificado MIPYME vigente. Luego vamos al impuesto a las ganancias, que tanto dolores de cabeza le da a los empleados en relación de dependencia. Como recuerdan, a finales del año pasado se había eliminado la gravabilidad de la 4ª categoría, o sea que todos los sueldos derivados de la relación de dependencia quedaron fuera del alcance del impuesto. Este año se había establecido un impuesto a los grandes ingresos que establecía una alícuota del 27 al 35% para aquellos sujetos que tuvieran ingresos superiores a los 180 salarios mínimos vital y móvil en el año. Ahora se elimina este impuesto cedular
y se restaura la gravabilidad de las ganancias de la cuarta categoría o de los beneficios o ingresos por el trabajo en relación de dependencia. La alícuota es del 5 al 35 y se derogan varias exenciones. Por ejemplo, los médicos, las guardias antes estaban exentas, ahora están gravadas. También las horas extras o los bonos por productividad. Se mantienen otras exenciones, como por ejemplo cursos de capacitación, ropa de trabajo, etc. Y la ley establece que estos montos se van a actualizar semestralmente, en enero y en julio. Excepcionalmente, ahora hubo una actualización en septiembre, por lo tanto, el mínimo no imponible para los sujetos en relación de dependencia es para los asalariados sin cargas de familia ni otras deducciones, van a empezar a pagar el impuesto siempre y cuando su salario neto sea superior a 1.693.449. Y en cambio, para los asalariados con cónyuge y 2 hijos, van a empezar a pagar si el salario neto supera los 2.245.778. Y por último, una modificación que se hizo en el régimen del monotributo es que se unificaron los ingresos provenientes de todas las actividades. Antes, las categorías para la prestación de servicios llegaba hasta una determinada categoría y para la venta de muebles eran más. Ahora, todas las actividades entran hasta la categoría K, que tiene un máximo de facturación anual de 68 millones. Estos montos también se van a ir actualizando con el IPC semestralmente. AFIP va a publicar las nuevas tablas y se estableció que aquellos contribuyentes que hayan sido excluidos de oficio del régimen simplificado a partir del 1 de enero del 2024 iban a poder reingresar al régimen simplificado sin tener que esperar los 3 años que establece la ley del impuesto al valor agregado para volverse al régimen del monotributo. Así que, no, me queda una más. El régimen de transparencia fiscal al consumidor. Me pareció interesante traerlo porque acá tenemos gente que le gusta mucho el derecho al consumidor y y se establece que a partir del 1 de enero del 2025, todos los responsables inscriptos que facturen a consumidores finales van a tener que discriminar en la factura el importe correspondiente al impuesto al valor agregado. Y si no se cumple, es una causal de clausura. A su vez, también los comercios, cuando exhiban los precios, van a tener que exhibir el precio neto o sin impuestos y van a tener que poner una leyenda que diga precio sin impuestos. Y algo que me pareció gracioso es que las prestaciones de servicios gratuitos ya no se van a poder publicitar como un servicio gratuito, sino que va a tener que tener la leyenda que diga prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que se hayan llevado un pantallazo y bueno, gracias por venir. ¿Alguna pregunta? Parece que tanto en la moratoria como en el blanqueo se le han agarrado con los quebrados. No sé Sí, por qué. una No sé injusticia. qué problema No sé tiene qué les con los pasa. quebrados. En el caso de blanqueo, en principio pareciera haber una justificación ética, porque el que dejó sin cobrar a todos los acreedores parecería insólito que dijera, no, ya, ahora me acordé que tengo esto, ¿no?, escondido. Pero ¿qué pasa con el quebrado rehabilitado? Que a lo mejor, dentro de su actividad, pudo tener un ingreso no declarado y la verdad que no me parece justo que el quebrado no rehabilitado no tenga derecho a entrar en el blanqueo. Y lo mismo pasa con la moratoria. O sea, a lo mejor una moratoria le permitiría al quebrado avenirse, pagar las deudas, especialmente las fiscales, y levantar la quiebra por avenimiento o por pago total. Me parece que es bastante antifuncional la medida, ¿no?
La verdad que sí, y esto lo hemos hablado con abogados de AFIP, pero ellos tienen esta postura totalmente restrictiva y no se apartan de lo que dice la ley. Pero lo mismo con los agentes de retención que tengan un procesamiento, simplemente, y que no están condenados. O sea, es sumamente injusta la posición de ellos respecto de aquellos que pueden incluso tener sentencia. Pero sí, son problemas que tiene la ley y son injusticias. Bueno, no, el primer comentario tenía que ver con lo mismo. Pensaba en en los pobres acreedores que dentro de 4 años, con un nuevo gobierno, ven como su deudora ahora sí se acoge a la moratoria, al blanqueo, ingresan los bienes y ¿no? Me parece que sí, que es, como decían, antifuncional y bueno, no entiendo entonces el fundamento. Creo que por ahí nos ahorra algún dolor de cabeza en cuanto a que algún juez pueda llegar a decir que si se acogieron, no hay estado de cesación de pagos. Eh, y por algún fallo así, pero nada, coincido en en la apreciación de Guillermo. Entonces me queda una sola pregunta, iban a ser dos. Eh, en cuanto al mínimo no imponible, eh, yo, obviamente, sin saber nada de derecho tributario, hubiese dicho, por el principio de legalidad, no me pueden extender esta cuestión si no, la norma no dice expresamente que es por persona y no por grupo familiar. Eh, Así que nada, la pregunta es si puedes precisar un poco cómo es la redacción de la norma en este caso y obviamente corregirme si esta apreciación no tiene nada de Sí. correcto. Sí, la norma específicamente cuando habla de que los $100.000 son compartidos con el grupo familiar, lo habla dentro del régimen general y para declarar el régimen general te obliga a cargar las cargas de familia en la planilla. Por eso se considera que el mínimo exento de $100.000 para dinero en efectivo no está alcanzado por esta restricción del grupo familiar porque la declaración jurada no te exige cargar a los familiares a cargo. Entonces, por eso consideramos la mayoría que para el mínimo exento no se comparte y es un monto mínimo para cada uno de los sujetos que regulariza activos. Bien. Sí. En toda la moratoria se repite este requisito de que el contribuyente se allane a la pretensión del fisco para poder acogerse a la moratoria. Yo he leído o he escuchado que hay algunos planteos de inconstitucionalidad de esto, ¿no? Lo hay, pero de todos modos el allanamiento puede ser total o parcial. El contribuyente, si quisiera, podría seguir discutiendo parte de su reclamo y allanarse a lo que considere. Pero sí, hay planteos de inconstitucionalidad que uno no puede ir contra sus actos, etcétera. Pero nunca vi que los resuelvan a favor del contribuyente. Bueno, doctora, usted ya me conoce, sabe que yo Te soy tenía de miedo. analizar mucho y sí, y hacer muchas preguntas. Pero bueno, no tengo ninguna pregunta. Lo que quiero hacer es felicitarla porque ha sido excelentísima esta exposición que ha realizado. Creo que fue muy completa, concisa, al hueso, muy clara. Y bueno, felicitarla porque ha sido, bueno, maravillosa realmente toda esta exposición. Bueno, muchas gracias. Espero no haberte inhibido para preguntar. No. Bueno, si estamos, gracias a todos por venir.